Hoy te propongo un menú para esta Navidad 2022. De primero, un caldo de Navidad, después unos bolavanes de marisco, un redondo de ternera en salsa y de postre una mousse de chocolate. Recetas muy sencillas que ya tenéis aquí en mi canal. Vamos a empezar por el caldo de Navidad. Preparar este caldo es muy sencillo. En una olla amplia, esta es de 6 litros, vamos a echar las carnes. Echamos el pie de cerdo, que por supuesto tiene que estar bien limpio. Si queréis podéis tenerlo 1 hora aproximadamente en agua fría con un chorrito de vinagre. Luego lo aclaráis y lo ponéis a cocer. Echamos el resto de carnes, el hueso de jamón, la cadera de cerdo, hueso de caña, cadera, costilla. Por cierto, en cada casa hay una receta diferente. También vamos a echar el cuarto trasero de pollo, el cuarto trasero y el cuarto trasero de gallina. Añadimos también una hoja de laurel y una pizca de sal. Y vamos a cocer a fuego medio unas 2 horas. Si lo hacéis en olla rápida, que también se puede hacer en olla rápida, con 30 minutos será suficiente. Es muy importante que durante la cocción vayáis quitando la espuma que le sobresale y esta grasilla que también le sale. Con la ayuda de un cazo lo vais retirando. Después de 2 horas de cocción, ya sabéis, en una cazuela convencional le vamos a echar la verdura, excepto la zanahoria y las patatas, que se la echaremos en la última hora. Echamos todas las verduras, más añadimos los garbanzos que hemos tenido en remojo durante toda la noche. Pues ya lleva 1 horita más. Por cierto, si lo hacéis en olla, yo lo estoy haciendo, como veis, en la olla, pero no la estoy tapando. Si lo hacéis en la olla rápida, en el primer momento, la carne sola, media hora. Después, unos 15 minutos ya con la verdura y los garbanzos. Y ahora, para terminar, le añadimos las zanahorias, las patatas, por supuesto, limpias y lavadas, y la butifarra. Así. Y vamos a dejar unos 40 minutos aproximadamente. Como os había dicho anteriormente, si lo hacéis en olla rápida, en este caso, con 10 minutos será suficiente. Con la olla abierta, 40 minutos aproximadamente, o hasta que veamos que tanto los garbanzos como las patatas y las zanahorias están bien cocidas. Mientras se termina de hacer el caldo, vamos ya con las pelotas o las albóndigas que vamos a hacer. Cogemos la miga de pan del día anterior y le vamos a añadir un poco de leche que está templada. Y dejamos que se empape bien el pan. Salpimentamos la carne picada. Mezclamos bien y le vamos a añadir un diente de ajo y un poquito de perejil fresco recién picado. Y de nuevo mezclamos bien. Y por último le añadimos la miga de pan que ya tenemos mojada en leche. No le vamos a añadir todo, le añadimos pues una pizca, así un puñadito. Mezclamos bien y si hiciera falta, para que nos queden las pelotas o las albóndigas bien jugosas, pues le añadimos más. Le voy a añadir una pizca más, así que yo creo que será suficiente. Pensar que tiene que tener más carne picada que pan. También podríais utilizar pan rallado. Y ahora, después de tenerlo bien mezclado, pues le damos forma a las pelotas. Para darle forma, el tamaño pues depende mucho, en cada casa lo hacen de una forma. A mí me gusta que sean pequeñitas, prácticamente de bocado. Pensar que cuando las echéis en el caldo, que ya tendremos colado, van a aumentar un poco de tamaño, así que así o incluso un poco más pequeñas serían suficientes. Si os gustan más grandes, más grandes. Pues después de 1 hora más ya tenemos el caldo. Ahora tan solo tenemos que colar y dejar la carne junto con las patatas, la zanahoria y los garbanzos por otro lado. Ya tenemos el caldo colado y bien limpio, importante que esté desgrasado. Y vamos a añadirle las pelotitas que habíamos hecho, o albóndigas como queréis llamarlo. Y además vamos a añadirle la pasta, las caracolas. En función del tamaño, pues tendréis que cocerlas más o menos tiempo, pero normalmente viene indicado por el fabricante. En mi caso, como son pequeñas, tan solo tenemos que cocerlas 10 minutos, así que una vez que empiece a hervir, 10 minutos, lo movemos de vez en cuando. Pues después de 10 minutos servimos nuestro caldo con la pasta, con las caracolas y las pelotas o albóndigas y nada, a comer. Empezamos pelando los langostinos o gambones y los vamos poniendo en un plato. Después los vamos a picar en trozos más pequeños.
Pues una vez que tenemos ya los langostinos cortados, vamos echándolos en un bol amplio, donde vamos a echar el resto de ingredientes que ya tenemos picados. Por ejemplo, aquí yo tengo la cebolla morada, pero ya sabéis que podéis utilizar también cebolleta. Cebolla, pues mejor si tenéis una que sea un poco dulce, perfecta. Vamos a echar también, como veis, una piña, una rodaja de piña que hemos cortado también en cuadraditos. Y vamos a cortar también los pepinillos y, como veis aquí, los palitos de cangrejo. Pues aquí tengo cortado, como veis, los palitos de cangrejo o surimi y los pepinillos. A mí la mezcla de encurtidos con el marisco me encanta. También podéis echarle alcaparras o aceitunas, por ejemplo, con anchoa. Lo mezclamos bien y ahora vamos a hacer una salsa rosa que le vamos a añadir. Pues en un bol vamos a echar un par de cucharitas de mayonesa, así. Vamos a añadirle también como una cucharada aproximadamente de ketchup, así, y un poquito de zumo de naranja. Yo voy a hacerlo directamente, añadirle unas gotas. Tenéis que tener cuidado de que no caiga ninguna pepita, ¿vale? Y nada, pues eso, añadimos un poquito de zumo de naranja y simplemente mezclamos. Vamos a probar el punto de sal y rectificarlo, pero tenéis que tener precaución porque ya el marisco y los encurtidos le van a aportar sal, así que ir probando. Bueno, mezclamos esto y le añadimos un poco de sal y ya casi lo tenemos. Y nada, ahora simplemente le añadimos la salsa rosa a nuestra mezcla. Mezclamos bien y lo tenemos. Como veis, es muy sencillito y la mezcla funciona a la perfección. Complicación, cero. Y ya habéis visto lo que hemos tardado. Así que nada, vamos a añadírselo y metemos esta mezcla en los bolamán. Importante, hay que meterlos un poquito antes que lo vayamos a comer. No podemos dejarlo mucho rato porque si no el hojaldre se ablanda. Bueno, pues ya tenemos todo, así que nada, vamos a rellenar nuestros bolamán. Importante, siempre tenéis que probar las cosas para ver si le hace falta sal. No le hace falta sal, nos hemos pasado en ese caso a añadirle un poquito más de mayonesa. Bueno, pues rellenamos nuestros bolamán y los vamos colocando en un plato. Ya sabéis, un poquito antes de comer. Si los hacéis con mucho tiempo, el hojaldre se va a ablandar y no es lo mismo. Bueno, pues con una cucharita de postre vais rellenando que queden bien prietos. Y luego lo vamos a terminar de decorar. Un poco a nuestro gusto, eso es opcional. Porque así ya os aseguro que están buenísimos. Pues mirad, ya hemos terminado nuestros bolamán. Muy sencillitos. ¿Os acordáis? Había guardado un trozo de langostino, la colita, y se le hemos puesto encima. Además, de forma decorativa, le he añadido un trocito de piña y un trocito de perejil. Algo verde, una hierba que os guste. Un poquito de eneldo también le va perfecto. Y como veis, unos bolamán muy sencillos y vistosos, pero por supuesto, buenísimos. Ponemos una cazuela amplia al fuego con un buen chorro de aceite de oliva. En mi caso lo voy a hacer directamente en la olla rápida. Echamos, colocamos el redondo y lo vamos a dorar bien por todos los lados. Cuando esté bien dorado por todos los lados, esté bien sellado, lo retiramos. Después de retirar la carne, bajamos el fuego a fuego medio-bajo y vamos a añadir las verduras que están cortados en trozos medianos. Vamos a añadirle sal y vamos a dejar que la verdura se haga poco a poco hasta que esté muy hecha, muy doradita. Ahora que ya tenemos las verduras bien tostadas, vamos a añadirle un buen chorro de brandy o otro vino oloroso y dejamos reducir. Seguido le añadimos un vaso de vino blanco y dejamos reducir como a la mitad. Ahora le añadimos una hojita de laurel bien limpia y media cucharadita de tomillo. Y colocamos el redondo de ternera que teníamos marcado y reservado. Y vamos a añadirle agua. Le añadimos algo más de un vaso hasta que cubra a la mitad del redondo aproximadamente. Así será suficiente. Vamos a añadir a la salsa una pizca de sal para que no nos quede soso. Una vez que ya le hemos añadido hasta la mitad del redondo de líquido, lo que vamos a hacer es, en mi caso, cerrar la olla. Vamos a ponerle la máxima presión, en mi caso sería el 2. Y una vez que suba la válvula, lo vamos a dejar 25 minutos. Lo retiramos y dejamos que se enfríe del todo antes de abrirlo. Si lo hacéis en una cazuela normal,
pues lo vais a hacer del mismo modo, pero lo vais a tener 2 horas. Y de vez en cuando tenéis que ir moviendo el redondo para que se cocine de forma uniforme por todos los lados. Después de 25 minutos retiramos del fuego y vamos a dejar que se enfríe lentamente y que se vaya la presión. Sacamos el redondo de la olla una vez que se ha enfriado y por otra parte ponemos la verdura y parte del caldo. Vamos a reservar un poco del caldo para que nos quede una salsa más o menos espesa. Trituramos la verdura con el caldo y la colamos por un colador fino. Vamos ahora a cortar el redondo. Vamos a quitarle la malla, perdón, el hilo de bridar y lo vamos a cortar. Ahora vamos a cortarlo. Voy a cortar primero un trozo grande porque quiero que veáis cómo ha quedado por dentro. Si nos pasamos de la cocción quedaría muy seco. Fijaros, está perfectamente cocido pero está jugoso. Ahora, cortarlo en lonchas que no sean muy gruesas y podéis calentarlo a la hora de comer en la propia salsa o servirlo frío con la salsa aparte, a vuestro gusto. Pero fijaros qué buena pinta. Como os he dicho, si os pasáis de cocción os quedará muy seco, así está perfecto. A la hora de servir el redondo ponemos la salsa a calentar. Cuando haya hervido le añadimos la carne cortada. Cortarla del tamaño que queráis, ¿vale? Vamos a dejar que dé un hervor y listo. Si no, se nos pasaría la carne y quedaría muy dura. Tan solo tenemos que calentarlo. Podemos acompañarlo con un puré de patatas, con patatas fritas, verduras o ensalada, a vuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer es fundir la cobertura junto con la mantequilla. Cogemos el chocolate y lo partimos en trozos más pequeños y lo echamos en un bol amplio. Podemos fundirlo al baño María. Al baño María ya sabéis que es poniendo una cazuela con agua y encima colocamos el bol. Y con el vapor que forma el agua se va fundiendo. O si queréis de forma más sencilla, aunque hay que tener más precaución, es hacerlo en el microondas. Yo voy a hacerlo en el microondas. Le añadimos la mantequilla y vamos a taparlo con papel transparente de cocina. Metemos a 700 vatios durante 2 minutos y después lo movemos. Como veis, está perfectamente fundido, está totalmente integrado y no queda ningún trozo. Es importante que mezclemos hasta que veamos que no queda ningún trocito. Ahora vamos a dejar que se atempere a temperatura ambiente y mientras tanto vamos separando las claras de las yemas. Tengo las claras por un lado, las yemas por otra y vamos a reservar las yemas en el frigorífico. Y mientras tanto vamos a montar las claras. Con la ayuda de unas varillas, en mi caso eléctricas, aunque se puede hacer de forma manual, vamos batiendo hasta que estén casi a punto de nieve. Ahora que las tenemos casi semimontadas, podemos añadirle el azúcar. Añadimos los 50 gramos de azúcar y ahora ya sí, seguimos montando hasta que estén bien firmes. En un momento, habéis visto, ya tenemos las claras a punto de nieve. ¿Os fijáis? Esta es la textura que tienen que tener. Ahora quitamos ya estas varillas, cogemos de nuevo la cobertura con la mantequilla, que ya tiene que estar atemperada, ya tiene que estar casi fría, y vamos a añadirle las yemas. Echamos todas las yemas y mezclamos bien, aprovechando como siempre todo, que es parte de la receta. Bueno, echamos, como os digo, las yemas y con ayuda de unas varillas, ahora ya manuales, mezclamos bien hasta que la yema haya desaparecido y se haya integrado totalmente con la cobertura. Así. Vamos a añadirle ahora un toque de sabor, como con un poquito de ralladura de naranja. Esto es opcional. También podríais echar de vainilla o lo que os guste. Como siempre, la naranja bien lavada. Y nada, y listo, echamos un poquito. Vamos a echar aquí unas cucharadas de las claras que habíamos montado. Así será suficiente. Y con mucho cuidado vamos mezclando. Así. Cuando veamos que se ha integrado, ya podremos mezclarlo todo. Y ahora que ya lo tenemos así, ya vamos a añadir toda la cobertura a las claras. Y con la ayuda de una lengua de pastelería vamos a mezclarlo con movimientos envolventes para que no pierda mucho volumen y la mousse nos quede muy esponjosa. Pues ya lo tenemos.
Esta es la textura que tiene que tener. Una vez que esté totalmente integrado, lo tenemos. Ahora tengo aquí unos bolecitos que voy a rellenarlos, pero voy a reservar un poco de mousse para echar luego por encima con la ayuda de una manga y que nos quede más bonito. Por lo demás, nada, repartimos en los cuencos que tenemos. Yo creo vamos a rellenar todos y los guardamos en el frigo. De 1 a 2 horas aproximadamente hasta que coja textura y esté bien frío. Pues después de 2 horas en el frigorífico ya tengo la mousse bien fría. Y el resto de la mousse la he metido en una manga, como os había dicho. Simplemente para decorar, esto es opcional. Vamos a ponerle un poquito por encima, así. Y nada, nos queda decorarla al gusto y la tenemos listo para comer. Como veis, es muy sencillo. Y mirad qué buena pinta. Para terminarlas, la voy a dar un poquito de color y voy a ponerles una hojita de menta y además un barquillo de chocolate. Y nada, lo dicho, las tenemos listas para comer. Antes de terminar, vamos a ver con qué textura nos ha quedado. Ya llevan un rato fuera, pero fijaros. Fijaros qué textura. Buenísima. Como siempre, espero que te hayan gustado estas recetas y si es así, te animo a que las compartas y que sigas mi canal. Nos vemos dentro de muy poco con nuevas recetas.